poco habitable en Estados Unidos, hace 15 años se hizo estallar una pequeña bomba radioactiva. Esto fue producto de los primeros experimentos nucleares que se estaban realizando. Un pueblo bastante habitado, pero alejado de la sociedad, fue utilizado como prueba. Después, debido a los incidentes, se abandonó aquel lugar y quedó bajo restricción. Nadie podía acercarse. Eso fue hasta hace 3 años, cuando se nos ordenó regresar. Junto con otros 2 compañeros fuimos a hacer la revisión, puesto que cuando se abandonó nadie se preocupó por si hubiese sobrevivido alguien. Nosotros sabíamos que si ese fuese el caso tendríamos que hacernos cargo de liquidar a cualquier costo algún ser vivo que hubiera sufrido una mutación. Prácticamente era algo imposible. Pensamos que sería fácil debido a los años ya transcurridos y aquel que sobrevivió ya no estaría en ese lugar. Al llegar a aquel sitio, una gran cantidad de polvo cubría lo poco que quedaba. Aún se notaba el radio del estallido de la bomba. Caminamos horas ahí, pero no había nada a pesar de ser un gran lugar, así que decidimos regresar. De camino nos perdimos y llegamos a una pequeña cueva. Ya era de noche. A decir verdad, el traje que llevábamos puesto no era cómodo, así que tratamos de alejarnos a una gran distancia del sitio y buscamos dónde pasar la noche, pero antes de llegar a un lugar seguro, vimos una pequeña casa. Se notaba deshabitada. Al entrar dedujimos que alguien vivía ahí. Estaba sucio. Revisamos la casa y encontramos una pared de grandes rocas. Cuando las quitamos, detrás había una puerta con varias cadenas. Por fortuna logramos romper todos, pero no vimos nada. Estaba vacía y oscura, además tenía un olor raro. Salimos de la casa y nos dirigimos a otro lugar más tranquilo. Al día siguiente, noté que faltaba uno de nosotros. Desperté a mi otro compañero para saber si sabía dónde había ido, pero no tenía idea. Nos pusimos a buscarlo, pero encontramos un rastro de sangre cerca de donde dormimos, y su ropa hecha pedazos. Más adelante lo hallamos muerto, y con grandes mordidas en su cuerpo. Rápidamente nos alejamos y volvimos a nuestro punto de encuentro. Algo nerviosos nos dispusimos a retirarnos de ahí y volver a la ciudad, pero de regreso, nos topamos con una anciana mujer, con cicatrices de quemaduras en su piel, forzada. Trataba de correr desesperada, pero cayó al suelo. Cuando la levantamos, vimos su rostro lleno de terror. Al preguntarle qué le ocurría, dijo que alguien había entrado a su casa y habían liberado a su hijo. Ella lo tenía encerrado con cadenas y piedras grandes. Ella lo que quería matar. Le preguntamos por qué quería hacer algo semejante, pero ella dijo que no tenía la culpa. Hace 15 años ella había quedado embarazada a muy corta edad. Lo descubrió días antes de la detonación. Como vivía casi afueras de la ciudad, logró esconderse bajo tierra por un túnel profundo que tenía de escondite. Salió semanas después que estaba por morir de hambre. Tal parecía que no le había afectado. Meses después ella ya había construido un pequeño hogar donde podría vivir. Ahí dio a luz a un pequeño varón, al cual sí le afectó la radiación. Había nacido deforme, no se distinguían algunas de sus partes en el rostro, no tenía pelo. Después de unas semanas ella no soportaba tener que convivir con una criatura así, y pensó en matarlo teniendo un mes de nacido, pero al intentarlo este reaccionó violento y le mordió su oreja hasta arrancársela. Parecía un pequeño demonio. Ella trató de quitárselo, pero era inútil, hasta que lo consiguió y lo encerró en aquel cuarto, pensando en que moriría de hambre, pero por alguna razón seguía vivo. Desde entonces no se había atrevido y ni se le ocurría abrir aquella puerta. Le confesamos que nosotros habíamos sido, y ella comenzó a llorar. Gritaba que todos íbamos a morir, que él solo comía carne. Supimos entonces que le había ocurrido exactamente eso a nuestro compañero, y pensamos en huir y buscar a los demás para que lo mataran, pero mala suerte tuvimos. Encontramos a ese ser deforme más adelante.
No parecía ser humano, tratamos de correr pero la anciana se había quedado congelada, quisimos regresar por ella, pero la sostuvo de la cabeza con una gran fuerza que le hizo estallar, le devoró sus sesos, parecía comer un gran banquete, pero al terminar con ella fue tras nosotros, sabíamos que no sobreviviríamos, pero aún así tratamos de escapar, aquella criatura era aún más rápida, y alcanzó a mi amigo, no podía ayudarlo, solo decidí correr, dejando atrás todo y buscando salvar mi vida, había corrido sin detenerme, hasta que pude ver una carretera, antes de cruzar esa criatura me había agarrado una pierna, esta vez era más grande, mi pierna estaba en su boca, yo colgaba de él, traté de soltarme pero era en vano, me miraba fijamente y con odio, de pronto, me mordió, crujió mi hueso, tenía mi pierna en su boca, y yo había caído al suelo, me arrastré a la calle esperando que alguien pasara, aquella criatura se dio cuenta, al intentar alcanzarme, vi que no pudo cruzar, tenía un límite su área hasta donde no podía llegar, tuve suerte y de algún modo alguien me rescató, no olvidaré qué ocurrió, ya han enviado varios equipos para matarlo, pero ninguno ha regresado, solo una cosa permanece en mi mente, ¿qué sucederá cuando esa criatura salga de ese lugar y llegue a la ciudad?